La noche en Georgia 1840 estaba impregnada del aroma de magnolias y ese calor denso y sofocante que nunca se iba, ni siquiera después de que el sol se ahogara en el horizonte teñido de rojo sangre. La plantation, un reino extenso de columnas blancas y sombras negras, yacía en silencio excepto por las cigarras, cuyo coro interminable parecía burlarse de la quietud. Pero entonces, cuando el reloj en el despacho del amo marcó la medianoche, un sonido desgarró la calma, un grito crudo y desesperado, cortando la oscuridad como una cuchilla. No era el grito de un esclavo sorprendido intentando escapar, ni el llanto de un niño despertado por pesadillas. Esto era algo distinto, algo que hizo que hasta los perros se encogieran y los pájaros nocturnos callaran. Era el grito de una mujer, su voz quebrada por el terror y la humillación, resonando por los campos y a través de las barracas de los esclavos, llegando a cada oído, quisieran escucharlo o no, en ese instante. El tiempo pareció contener la respiración. Los esclavizados, acurrucados en sus cabañas, intercambiaron miradas cargadas de temor y amarga familiaridad. El capataz, medio ebrio y medio despierto, se detuvo en el porche, sin saber si intervenir o fingir que no había oído nada. Y en la gran casa, tras puertas que ya habían visto demasiado, un hombre se erguía sobre su esposa, su rostro una máscara de fría satisfacción, que podría llevar a una mujer a suplicar misericordia ante su esposo. ¿Y los esclavizados? ¿Qué oscuridad fermenta tras el pulido barniz de la gentileza sureña? Esta noche descenderemos al corazón de esa oscuridad. Una historia susurrada con vergüenza, enterrada en la arcilla roja de Georgia y casi perdida en el tiempo. Pero algunos secretos se niegan a permanecer en silencio. Quédate conmigo, C. Thayer Treves, mientras desentrañamos la noche en que el amo hizo que su esposa suplicara misericordia ante toda la plantación. Georgia, 1840. La tierra misma parecía respirar un ser vivo, inquieto, cubierto de musgo español y coronado por robles ancestrales cuyas raíces se hundían profundo, enredadas con secretos. La plantación se extendía por cientos de acres, un mosaico de campos de algodón y hileras de tabaco. Cada tallo un testigo silencioso de los rituales diarios de trabajo y sufrimiento. Por la mañana, la niebla se alzaba desde el río, enroscándose alrededor de los troncos de los árboles, como dedos fantasmales, suavizando los bordes del mundo y otorgando al paisaje una belleza casi onírica. Pero a medida que el sol ascendía, el sueño se desvanecía y la verdad del lugar se revelaba bajo una luz dura e implacable en el corazón de este dominio. Se alzaba la casa, una mansión grandiosa de columnas blancas, sus ventanas brillando como ojos vigilantes. Para el visitante casual, era la imagen misma de la prosperidad y el refinamiento sureño. Los jardines estaban meticulosamente cuidados, los setos recortados, las rosas floreciendo en hileras ordenadas. Carruajes iban y venían, transportando invitados vestidos de seda y lino, sus risas flotando en la brisa. El amo y su esposa presidían todo, anfitriones de cenas lujosas y reuniones dominicales, sus modales pulidos hasta el brillo de un espejo, pero bajo la superficie. La plantación era un mundo construido sobre el miedo. La belleza de la casa era una máscara, ocultando la podredumbre que se gestaba en sus cimientos. La risa de los invitados era frágil, siempre un poco demasiado alta, como si intentara ahogar los gritos que a veces surgían de los campos o de las barracas después del anochecer. Los esclavizados se movían por ese mundo como sombras, con la mirada baja y la voz apagada. Cada gesto, cada palabra, era medida an solo error, y las consecuencias podían ser rápidas y despiadadas. En la tierra misma parecía conspirar en esta duplicidad. El mismo río que brillaba bajo el sol podía volverse traicionero,
tras una tormenta, inundando los campos y devorando cosechas enteras. Los bosques que ofrecían sombra de día se convertían en un laberinto amenazante de noche, llenos del susurro de criaturas invisibles y la amenaza constante de patrullas buscando fugitivos. Incluso el aire, cargado con el aroma de madreselva y sudor, parecía oprimir los pulmones, un recordatorio constante de que la libertad era una palabra que solo se susurraba en la casa del amo. No era la única estructura notable. Dispersas por la propiedad estaban las barracas de los esclavos, filas de cabañas estrechas, sus paredes delgadas y techos remendados con lo que se pudiera encontrar. El humo se elevaba de sus chimeneas en las primeras horas, mezclándose con la niebla matutina. Dentro, las familias se acurrucaban juntas, compartiendo el poco consuelo que podían encontrar. Se cantaban canciones en voz baja, se contaban historias de generación en generación, cada relato un hilo en el tapiz de la supervivencia a la plantación. Era un mundo de contrastes. El blanco deslumbrante de la mansión contra la tierra oscura y arada, la risa de los privilegiados frente al silencio de los oprimidos, la ilusión de orden ocultando la realidad del caos y la crueldad. Era un lugar donde el pasado se aferraba a cada superficie, donde cada piedra y árbol era testigo de actos tanto nobles como innombrables para los de afuera. La plantación era símbolo de la gracia sureña, un testamento a la supuesta civilidad de sus dueños. Pero para quienes vivían y trabajaban allí, era una prisión, un escenario donde la misma obra sombría se representaba día tras día, año tras año. La tierra lo recordaba todo: los pasos de los esclavizados, las oraciones susurradas, la sangre derramada en secreto. Era un lugar donde la belleza y la brutalidad caminaban de la mano, y donde, en ciertas noches, la línea entre ambas desaparecía por completo. Esta noche, mientras la luna se alza sobre los campos y las sombras se alargan, la plantación espera. Ya ha visto lo que está por venir. Sabe que bajo la calma superficial, algo está a punto de romperse. Y cuando suceda, la tierra también lo recordará. O hizo que su esposa suplicara misericordia ante toda la plantación. Era conocido como Josiah Harrowan, nombre que pesaba en el condado, pronunciado con una mezcla de respeto, envidia y, en ciertos círculos, un temor silencioso. Para el mundo más allá de sus portones, Josiah era el modelo perfecto de caballero sureño en alto, de hombros anchos, con una voz capaz de dominar una sala o encantar una mesa de cena. Su cabello era oscuro, sus ojos de un azul penetrante, y su sonrisa, cuando decidía mostrarla, podía desarmar hasta el invitado más escéptico. Vestía impecablemente, montaba los mejores caballos y citaba las escrituras con la confianza de quien se cree elegido por Dios para gobernar su pequeño reino. Pero la historia de Josiah Harrow no comenzó en los grandes salones de su plantación. Era hijo de un comerciante fracasado, un hombre que vio cómo la fortuna de su familia se desmoronaba. Durante el pánico de 1819, la caída fue rápida y pública, dejando en Josiah un hambre que lo roía mucho después de que las deudas se pagaran y el apellido se restaurara. Aprendió temprano que el poder no se otorga, se toma, y que la misericordia es un lujo reservado para quienes pueden permitirse perder. Aun cuando heredó la plantación de un tío lejano, Josiah ya tenía fama de astuto y ambicioso. Amplió los campos, duplicó el número de esclavizados y transformó una finca modesta en una de las más rentables de la región. Era un hombre que entendía el valor de las apariencias. Para sus pares, era generoso con su hospitalidad, rápido con una broma y siempre dispuesto a ayudar siempre que sirviera a sus intereses. Donaba a la iglesia, patrocinaba ferias locales y hacía alarde de preocuparse por el bienestar de quienes vivían bajo su techo, pero tras puertas cerradas. La máscara se deslizaba. El encanto de Josiah se volvía algo más frío,
más calculador. Gobernaba su casa con mano de hierro, sin tolerar disenso de esposa, serviento o esclavo. Su palabra era ley, y sus castigos cuando llegaban eran rápidos e ingeniosos. Creía en el orden, en la disciplina, en la jerarquía natural de las cosas. Para él, el mundo se dividía entre quienes mandan y quienes obedecen, y no tenía paciencia para líneas borrosas. En su relación con su esposa, Eleanor, era un estudio de contrastes. En público, era atento, solícito, la imagen del esposo devoto. La tomaba del brazo en reuniones, elogiaba su belleza y hablaba de sus virtudes a quien quisiera escuchar. Pero en privado, su matrimonio era un campo de batalla. Josiah veía a Eleanor no como compañera, sino como otra posesión, algo para exhibir, controlar y, cuando fuera necesario, quebrar. Resentía sus momentos de independencia, sus destellos de ingenio, su obstinada negativa a dejarse intimidar por su temperamento. Sus discusiones eran legendarias, aunque siempre a puerta cerrada, sus voces subiendo y bajando como una tormenta en el mar Anenor. Por su parte, alguna vez creyó que podría cambiarlo. Se sintió atraída por su confianza, su ambición, esa sensación de destino que parecía irradiar de él. Pero, con los años, vio las grietas en su fachada, la crueldad que acechaba bajo el encanto, el placer que encontraba en doblegar a los demás. Aprendió a andar con cuidado, a elegir sus batallas, a ocultar sus verdaderos sentimientos tras una máscara propia. Pero la tensión comenzaba a notarse. Los amigos comentaban las sombras bajo sus ojos, la forma en que su risa nunca llegaba del todo a sus labios. La relación de Josiah con los esclavizados era aún más compleja. Se enorgullecía de ser un amo benévolo, alardeando de que su gente estaba mejor alimentada y vestida que cualquiera en el condado. Caminaba por los campos, ofreciendo una palabra de aliento aquí, una advertencia severa allá, siempre consciente de las miradas que lo seguían. Pero su benevolencia era una actuación, una herramienta para mantener el control. Llevaba registros meticulosos de cada infracción, cada acto de desafío, y sus castigos no solo buscaban corregir, sino humillar. Entendía el poder del miedo, cómo podía filtrarse en los huesos y volver dócil a una persona. Circulaban historias, susurradas entre los esclavizados, sobre las furias de Josianokis, en que el sonido del látigo retumbaba en los campos. Mañanas en que alguien aparecía a trabajar con cicatrices frescas y la mirada perdida. También se hablaba de su astucia, su habilidad para enfrentar a unos contra otros, sembrar desconfianza y sospecha hasta que nadie se atrevía a hablar abiertamente. Era un amo no solo de cuerpos sino de mentes para el mundo exterior. Josiah Harrow era un pilar de la comunidad, un hombre cuyo éxito era prueba de su virtud. Pero quienes vivían bajo su techo sabían la verdad. Veían cómo sus ojos se posaban en Eleanor cuando ella hablaba fuera de turno, cómo su mano se apretaba en su brazo cuando intentaba apartarse. Veían cómo observaba a los esclavizados, siempre calculando, siempre esperando la menor señal de rebelión. A la plantación era su dominio, y la gobernaba con una mezcla de encanto y terror, generosidad y crueldad. Pero hasta un rey puede sentir cuando su trono está amenazado. En las semanas previas a aquella noche fatídica, Josiah se volvió más inquieto, su temperamento más corto, sus castigos más severos. Algo se movía bajo la superficie, una inquietud que se extendía por la casa y los campos como una fiebre. La tormenta se acercaba y Josiah Harrow, por mucho poder que tuviera, no podía detenerla. Solo podía prepararse para el ajuste de cuentas que había pasado toda una vida invitando. Eleanor Harrow alguna vez fue la flor de Savannah, una mujer cuya risa podía atraer todas las miradas y cuyo ingenio podía silenciar una sala. Nació en el privilegio, hija de un juez y de una madre que creía en el poder de la educación
y en la importancia de las apariencias. Su infancia fue un tapiz de lecciones de música, tutores de francés y fiestas en el jardín. Cada hilo tejido con la expectativa de que algún día se casaría bien y honraría el apellido familiar. Cuando Josiah Harrow llegó a cortejarla, con su mente aguda y su ambición aún más afilada, sus padres vieron una unión hecha en el cielo. Eleanor, arrastrada por la promesa de aventura y el vértigo de ser elegida, también lo creyó, pero la realidad de la vida en la plantación no se parecía en nada a las historias que le contaron. La casa era grandiosa, sí, y los terrenos hermosos a su manera, pero el aislamiento era asfixiante. Los días se estiraban en semanas, las semanas en meses, cada uno marcado por las mismas rutinas al supervisar la casa, llevar las cuentas, entretener a invitados que iban y venían como las mareas. El vecino más cercano estaba a kilómetros, y las cartas de su familia llegaban solo de vez en cuando, sus palabras volviéndose más distantes con cada año que pasaba. En el mundo de Eleanor se redujo a los límites de la plantación, sus días llenos de las interminables demandas de administrar un hogar que, en verdad, era un pequeño imperio. Se esperaba de ella que fuera amable, eficiente y, sobre todo, obediente. Las expectativas de Josiah eran claras, y su desagrado, aunque rara vez expresado en público, era una fuerza que había aprendido a temer. Quería una esposa que reflejara su propio éxito, que nunca cuestionara su autoridad ni desafiara sus decisiones. Al principio, Eleanor intentó cumplir esas expectativas, creyendo que si lograba ser perfecta, tal vez ganaría su afecto, o al menos su respeto. Pero la perfección era un blanco móvil. No importaba cuán cuidadosamente gestionara al personal, cuán bellamente arreglara las flores, cuán impecable fuera como anfitriona, nunca era suficiente. Las críticas de Josiah eran sutiles, pero constantes: una ceja levantada, un silencio frío, un comentario cortante dicho en voz demasiado baja para que otros lo oyeran. Con el tiempo, Eleanor empezó a dudar de sí misma, su confianza erosionándose como las orillas del río tras una tormenta. Sin embargo, había momentos en que su antiguo espíritu resurgía. Encontraba consuelo en el jardín, donde podía perderse entre las rosas y las abejas. Sus manos en la tierra, su mente libre para vagar, leía vorazmente, devorando novelas y poesía a la luz de las velas. Mucho después de que Josiah se hubiera ido a dormir, escribía cartas que nunca enviaba, volcando sus miedos y frustraciones en el papel, su única confidente, la tinta que manchaba sus dedos. A veces, tarde en la noche, se paraba en la ventana y miraba la luna elevarse sobre los campos, preguntándose si alguien más en el mundo se sentía tan sola como ella. La relación de Eleanor con los esclavizados era complicada, moldeada por las contradicciones de su crianza y la realidad de su vida. No era ciega a su sufrimiento, veía los moretones, oía los gritos, sentía la tensión que colgaba en el aire como una tormenta a punto de estallar. Intentaba, en pequeñas formas, aliviar sus cargas en una palabra amable aquí, un poco de comida extra allá, una caricia suave cuando nadie miraba. Pero también era la señora, la que daba órdenes y hacía cumplir reglas, la que dependía de su trabajo para su propio bienestar. Se decía a sí misma que era diferente a Josiah, que era más amable, más justa, pero en el fondo sabía que la amabilidad no era lo mismo que la justicia, y que su propia supervivencia dependía de mantener el sistema que tanto despreciaban. Hubo ocasiones en que Eleanor intentó imponerse, desafiar el control de Josiah. Discutía con él sobre el trato a los esclavizados, sobre la gestión de la casa, sobre los detalles más pequeños de la vida diaria. A veces lograba pequeñas victorias: un vestido nuevo para una sirvienta, un día de descanso para un niño enfermo, pero estos triunfos eran efímeros, rápidamente opacados por la ira de Josiah. Él le recordaba, con palabras y silencios, que era su esposa y que su lugar estaba a su lado, no en su contra.
El aislamiento cobró su precio. Las amigas se alejaron. Sus visitas se hicieron menos frecuentes a medida que los rumores sobre la casa Harrow comenzaban a circular. Se volvió un fantasma en su propio hogar, moviéndose por las habitaciones como una sombra. Su presencia, apenas reconocida por su esposo o el personal, empezó a cuestionar su propia cordura, preguntándose si el problema era ella, si simplemente era demasiado débil, demasiado sensible, demasiado reacia a aceptar el mundo tal como era. Ni aún así, incluso cuando su espíritu se debilitaba, una parte de ella se negaba a rendirse. Se aferraba a sus pequeños actos de rebeldía, a sus pensamientos secretos, a sus sueños privados. Observaba a Josiah con atención, buscando señales de debilidad, de duda, del hombre que pudo haber sido antes de que el poder lo deformara. Se preguntaba a menudo cómo habría sido su vida si hubiera elegido distinto, si hubiera escuchado esa voz interior que le advirtió contra ese matrimonio para quienes la veían de lejos. Eleanor era la dama sureña perfecta, graciosa, serena, imperturbable, pero bajo la superficie libraba una batalla que nadie más podía ver. Una batalla por su alma, por su dignidad, por la tenue esperanza de que algún día podría ser libre. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Habrías luchado más, arriesgado más o simplemente soportado, como tantas mujeres hicieron? Comparte tus pensamientos abajo, porque a veces la única forma de romper el silencio es decir la verdad, por dolorosa que sea. A la sombra de la gran casa, la vida para los esclavizados era una negociación constante entre la supervivencia y la resistencia. Su mundo estaba definido por el ritmo implacable del trabajo de sol a sol, manos en la tierra, espaldas dobladas bajo el peso de los sacos de algodón y las expectativas. Sin embargo, dentro de ese mundo florecía una fuerza distinta, una que Josiah Harrow no podía ver ni controlar: las barracas. Un grupo de cabañas toscas al borde de los campos. Cobraban vida con una actividad silenciosa antes del amanecer. Las madres despertaban a los niños, trenzando cabellos y susurrando oraciones. Los hombres recogían herramientas, sus rostros marcados por el cansancio y la determinación. El aire estaba impregnado del olor a leña y del murmullo bajo de voces, cada palabra cuidadosamente elegida, cada mirada un mensaje. Allí, el lenguaje era arma y escudo. Los esclavizados hablaban en acertijos y proverbios, sus verdaderos significados ocultos bajo capas de precaución. Una simple frase: "El río está alto esta noche", podía significar 100 cosas, desde una advertencia sobre el humor de Josiah hasta un plan codificado para una reunión nocturna. La música también era una forma de resistencia. Los cantos se alzaban desde los campos, sus melodías dulces y melancólicas, sus letras un tapiz de esperanza y dolor. Los capataces solo oían canciones de trabajo, pero quienes escuchaban con atención podían captar la corriente subterránea de desafío a historias de libertad, de antepasados que escaparon de una tierra prometida más allá del horizonte. Por la noche, cuando la casa estaba en silencio y los ojos del amo estaban en otra parte, las barracas se llenaban de historias susurradas y risas, de esas que no podían ser quebradas por el látigo ni silenciadas por el miedo. Entre los esclavizados había líderes, hombres y mujeres, que llevaban la memoria de antiguas rebeliones, que sabían leer las señales del cielo y los cambios de humor del amo. El viejo Isaac, con su barba canosa y su hablar pausado, era uno de ellos. Había visto pasar 3 generaciones, había enterrado amigos e hijos, y había aprendido a sobrevivir, manteniendo la cabeza baja y los oídos atentos. Pero incluso Isaac, con toda su cautela, no podía ignorar la tensión creciente en el aire. Los castigos de Josiah se habían vuelto más frecuentes, más públicos. Los ojos del amo siempre estaban vigilantes, buscando la menor señal de rebelión.
Sin embargo, la resistencia tomaba muchas formas. Algunos luchaban con pequeños actos de sabotaje, una herramienta dejada a oxidar, una hilera de algodón recogida demasiado despacio, un mensaje pasado en la oscuridad. Otros encontraban fuerza en la fe, reuniéndose en secreto para rezar por la liberación. Sus voces, alzándose en un coro que parecía sacudir las paredes mismas de su prisión. Había quienes soñaban con escapar, que memorizaban las estrellas y los patrullajes, que esperaban el momento justo para huir en la noche. Y estaban quienes simplemente soportaban, cargando el peso de cada día con una dignidad silenciosa que desafiaba los intentos del amo por quebrarlos. En los esclavizados observaban la casa con atención, leyendo las señales en la forma en que Eleanor se movía por los pasillos, en la aspereza de la voz de Josiah, en los silencios que se alargaban demasiado. Veían los moretones que Eleanor intentaba ocultar, las lágrimas que se secaba cuando creía que nadie la miraba. Algunos la compadecían, otros la resentían, pero todos entendían que su sufrimiento estaba entrelazado con el propio. La crueldad del amo era una tormenta que tocaba a todos. Su alcance iba mucho más allá de las paredes de la gran casa. A los niños aprendían pronto a guardar secretos, a escuchar más de lo que hablaban. Jugaban en el polvo, sus risas un escudo frágil contra la oscuridad. Los ancianos contaban historias de África, de dioses y espíritus que aún los cuidaban, de antepasados que caminaban junto a ellos en los campos. Estas historias eran más que consuelo, eran un recordatorio de que venían de un pueblo que había sobrevivido a peores cosas, que había resistido y a su manera triunfado. Pero algunos secretos nunca debían ser pronunciados en voz alta. Había cosas que ocurrían en la noche, susurros de reuniones en el bosque, de planes urdidos a la luz temblorosa de una vela robada, de alianzas forjadas en la desesperación. Los esclavizados sabían que cada acto de resistencia tenía un precio, que la ira del amo podía caer sobre cualquiera, en cualquier momento, y aún así resistían de formas grandes y pequeñas, su coraje oculto bajo la superficie como raíces bajo la tierra. A medida que los días se acortaban y las noches se volvían más tensas, la sensación de desastre inminente se posó sobre las barracas como un sudario. Los ancianos advertían a los jóvenes que tuvieran cuidado, que vigilaran sus palabras, que no confiaran en nadie. Las mujeres abrazaban a sus hijos, los hombres afilaban sus herramientas, y todos esperaban la tormenta que sabían que se acercaba. Ya la habían visto antes, en el endurecimiento de la mandíbula de Josiah, en la forma en que los ojos de Eleanor buscaban las ventanas, en el silencio incómodo que caía sobre la plantación al anochecer. En este mundo de sombras y secretos, los esclavizados eran tanto testigos como participantes de la tragedia que se avecinaba. Veían lo que otros no podían, entendían lo que otros se negaban a ver. Su resiliencia era una rebelión silenciosa, una negativa a ser quebrados, una promesa de que incluso en la noche más oscura, la esperanza podía sobrevivir. Y cuando el grito resonó por los campos, supieron que la historia estaba lejos de terminar, que algunos secretos, una vez revelados, nunca podrían ser olvidados. Todo comenzó, como suelen hacerlo estas cosas, con susurros suaves como alas de polilla, persistentes como el calor del verano. La plantation, pese a su aparente orden, era un lugar donde los secretos viajaban más rápido que el viento, deslizándose por las grietas de las paredes y colándose bajo las puertas. La primera señal fue un jarrón roto, una reliquia familiar hecha añicos en el pasillo fuera del despacho del amo. La furia de Josiah fue rápida y teatral, su voz resonando por la casa mientras exigía saber quién era el responsable. Nadie confesó. Los sirvientes bajaron la mirada. Eleanor apretó los labios en una fina línea, y el asunto quedó sin resolver. Una astilla bajo la piel del hogar. Pero los accidentes continuaron. Un caballo valioso apareció muerto en su establo, los ojos abiertos de terror.
Un incendio en la cocina, rápidamente sofocado, dejó tras de sí el olor acre de madera quemada y sospecha. Herramientas desaparecían del cobertizo, solo para reaparecer días después, embajadaus y inútiles. El capataz murmuraba sobre manos perezosas y mentes descuidadas, pero los esclavizados intercambiaban miradas cargadas de significado. Sabían que esas cosas no ocurrían por casualidad. Los rumores comenzaron a enroscarse por las barracas y la casa por igual. Algunos decían que la tierra estaba maldita, que los espíritus de quienes habían sufrido y muerto allí finalmente se alzaban para reclamar lo suyo. Otros susurraban que Eleanor se había vuelto loca, llevada a la desesperación por la crueldad de su esposo. Circulaban historias de ella vagando por los pasillos de noche, su camisón blanco arrastrándose tras ella como un fantasma, los ojos salvajes y perdidos. Los niños se retaban a espiarla, a ver a la dama blanca que rondaba la casa. Eleanor misma sentía la tensión crecer, una presión detrás de los ojos que le dificultaba respirar. Se sorprendía olvidando cosas, donde había dejado las llaves, los nombres de parientes lejanos, el sabor de su té favorito. Regañaba al personal, luego se disculpaba con voz temblorosa. Pasaba horas en el jardín, las manos hundidas en la tierra, como si pudiera enraizarse y evitar desvanecerse. Por las noches, yacía despierta, escuchando el crujir de las tablas, el murmullo distante de voces, el golpeteo insistente de su propio corazón. Pero bajo su miedo, algo más comenzaba a agitarse, un destello de desafío, una negativa a dejarse doblegar. Empezó a probar los límites que Josiah le había impuesto. Pequeños actos al principio, un libro dejado abierto en la mesa del salón, una carta enviada sin su aprobación, una comida preparada de una forma que sabía que él detestaba. Cada acto era un riesgo, un reto, una forma de afirmar su voluntad en un mundo que buscaba borrarla. El personal notó el cambio, algunos con esperanza, otros con temor. Sabían que el orgullo de Josiah era frágil, fácil de herir y rápido para vengarse. Los esclavizados también percibieron el cambio. Observaban a Eleanor con atención, notando cómo se demoraba en las barracas, las preguntas que hacía, la comida que deslizaba a los niños hambrientos. Algunos la veían como aliada, otros como un peligro. El viejo Isaac advertía a los jóvenes que mantuvieran la distancia, que recordaran que la señora seguía siendo la esposa del amo y que su rebeldía podía traer ruina para todos. Pero había quienes veían oportunidad en su inquietud, quienes susurraban sobre escape, sobre revuelta, sobre una noche en que el viejo orden finalmente podría ser derrocado. Josiah, por su parte, sentía el cambio, pero no podía nombrarlo. Merodeaba por la casa como un animal enjaulado, su temperamento estallando ante la menor provocación. Acusaba a Eleanor de negligencia, de disloyalty, de conspirar con el personal. Duplicó los castigos incluso por faltas menores, su crueldad volviéndose más creativa, más pública. El aire en la casa se volvió denso de miedo. Cada conversación impregnada del conocimiento de que siempre había alguien escuchando. La tensión alcanzó su punto de quiebre. Una noche, cuando Eleanor, en un raro momento de abierta rebeldía, contradijo a Josiah frente a sus invitados en la cena. La sala quedó en silencio, los invitados congelados de asombro, mientras el rostro de Josiah se oscurecía. No dijo nada, pero el mensaje fue claro. Esa noche la casa estuvo más callada de lo habitual, el personal moviéndose como fantasmas por los pasillos, los esclavizados acurrucados en sus cabañas, esperando que estallara la tormenta afuera. La tierra misma parecía contener la respiración. Las cigarras callaron, el viento se detuvo y la luna colgó baja y roja sobre los campos. En las barracas, los ancianos reunieron a los niños, contando historias de dioses embaucadores y esclavos astutos que engañaban a sus amos. En la casa, Eleanor se sentó junto a la ventana, las manos apretadas en el regazo,
la mirada fija en la oscuridad más allá del cristal. ¿Era locura? ¿O algo más? ¿Se estaba desmoronando la plantación bajo el peso de sus propios secretos? ¿O era este el inicio de un ajuste de cuentas largamente esperado? La respuesta, por ahora, permanecía oculta en las sombras, esperando el momento en que el silencio diera paso al caos. Y mientras la noche se profundizaba, todos, amo, señora y esclavo por igual, sentían los primeros temblores de la tormenta que estaba por estallar. El día del ajuste de cuentas llegó con una calma engañosa. El sol se alzó sobre la plantación en un estallido dorado, disipando la niebla y bañando los campos en una luz tan pura que parecía prometer perdón. Pero bajo ese resplandor, el aire estaba pesado, cargado de una tensión que hacía que cada movimiento se sintiera deliberado, cada palabra cargada de un significado no dicho. Los esclavizados realizaban sus tareas matutinas con la mirada baja, las manos firmes, pero la mente en otra parte. En la casa, el personal susurraba en los rincones, mirando nerviosamente el reloj, las ventanas. La puerta cerrada del despacho del amo Josiah Harrow había estado despierto antes del amanecer, recorriendo su despacho de un lado a otro, sus botas golpeando las tablas del suelo en un ritmo constante y despiadado. No había dormido. Los acontecimientos de las últimas semanas lo habían dejado en carne viva, su orgullo herido, su autoridad desafiada de formas que no podía perdonar. Veía rebelión en todas partes, en las herramientas desaparecidas, el yarrán roto, la sutil rebeldía en los ojos de Eleanor. La veía en la forma en que los esclavizados lo miraban, no con miedo, sino con algo más frío, más peligroso, un desprecio. No lo permitiría. No en su casa, no en su dominio. Llamó a Eleanor a su despacho justo después del desayuno. Ella entró con la cabeza en alto, el rostro pálido, pero sereno. Josiah la observó en silencio durante un largo momento, buscando en sus ojos cualquier señal de debilidad. Cuando habló, su voz fue baja, casi suave, un tono que ella había aprendido a temer más que sus gritos. «Has olvidado tu lugar», Eleanor dijo, sus palabras tan afiladas como una navaja. «Me has avergonzado, has socavado mi autoridad. Esto no puede continuar». Ella no dijo nada, las manos apretadas en el regazo. Había aprendido que las palabras eran inútiles contra él, que cualquier protesta solo alimentaría su ira. Miró por la ventana, al sol brillando sobre el río, e intentó recordar el sonido de la voz de su madre, Aunt Josiah. Se levantó y caminó hacia la puerta. «Me acompañarás afuera», dijo Anahora. La noticia se esparció rápido. El amo quería a todos reunidos: personal de la casa, esclavizados del campo, capataces, incluso los niños. Los esclavizados se congregaron en el patio, los rostros inexpresivos, los cuerpos tensos. El personal se alineó a un lado, sin saber si mirar al suelo o al espectáculo que se desplegaba ante ellos. El aire estaba cargado de anticipación, de esa que precede a una tormenta o a un funeral. Aunt Josiah salió primero, la postura rígida, la expresión impenetrable. Se paró en los escalones de la gran casa, observando a su audiencia con la fría satisfacción de un hombre a punto de reafirmar su poder. Eleanor lo siguió, sus pasos medidos, la barbilla en alto en señal de desafío. Llevaba un vestido sencillo, el cabello recogido, el rostro sin maquillaje ni adornos. En ese momento parecía a la vez regia y completamente sola. Aunt Josiah se dirigió a la multitud, su voz resonando en el patio con la autoridad ensayada de un predicador. Habló de orden, de disciplina, de la importancia del respeto. Habló de los peligros de la rebelión, del caos que sobrevendría si el orden natural se permitía colapsar. Sus palabras eran para los esclavizados, pero sus ojos nunca se apartaron de Eleanor. «Mi esposa», dijo, «ha olvidado su deber. Ha traído vergüenza a esta casa, ha sembrado discordia,
donde debería haber armonía. Y así, ante todos ustedes, pedirá mi perdón. En un silencio cayó sobre la multitud. Los esclavizados intercambiaron miradas, algunos con lástima, otros con una ira dura y resignada. El personal se movió incómodo, dividido entre la lealtad al amo y la simpatía por la señora. Eleanor permaneció inmóvil, el rostro una máscara de compostura, los ojos fijos en un punto más allá del hombro de Josiah. Josiah se volvió hacia ella, su voz bajando a un susurro solo para sus oídos. «Arrodíllate», ordenó Anne por un momento. El tiempo pareció detenerse. El mundo se redujo al espacio entre ellos, al sonido de la respiración de Eleanor, al latido de su corazón. Ella vaciló, el cuerpo temblando por el esfuerzo de mantenerse erguida. La multitud observaba, silenciosa e inmóvil, como si el destino de todos dependiera de ese instante. Tú mirarías hacia otro lado, o serías testigo, darías la espalda a la crueldad, o te obligarías a verla tal como es. Las rodillas de Eleanor cedieron y se hundió en el suelo, su vestido extendiéndose a su alrededor como un sudario. Miró a Josiah, los ojos brillando con lágrimas contenidas, la voz apenas audible. «Te ruego que me perdones», dijo, cada palabra una piedra en su boca. «Te ruego misericordia». Josiah la observó largo rato, el rostro inescrutable. Luego se volvió hacia la multitud, la voz elevándose de nuevo. «Que esto sea una lección para todos. Aquí hay orden, aquí hay disciplina, aquí hay consecuencias». Anne despidió a la multitud con un gesto de la mano, dándole la espalda a Eleanor como si no fuera más que un mueble, un accesorio en su espectáculo. Los esclavizados se retiraron en silencio, los rostros duros, los ojos ardiendo con una mezcla de tristeza y rabia. El personal volvió a la casa. Los pasos amortiguados en el porche. Anne Eleanor permaneció de rodillas mucho después de que el patio se vaciara. El cuerpo sacudido por sollozos silenciosos, sentía el peso de todas las miradas que presenciaron su humillación. El saber que su sufrimiento se había convertido en espectáculo, en advertencia, en arma. Se preguntó si alguna vez podría volver a ponerse de pie, si alguna vez podría mirar a otra persona a los ojos. Anne dentro de la casa. Josiah se sirvió una copa, las manos firmes, la mente ya ocupada en el próximo desafío, la próxima amenaza a su autoridad. No sentía culpa, ni remordimiento, solo la fría satisfacción de quien ha reafirmado su control. Pero afuera, en las barracas y las cocinas, la historia ya se estaba contando de nuevo. Los niños susurraban sobre la señora que se arrodilló ante el amo. Los ancianos negaban con la cabeza y murmuraban oraciones. Los hombres y mujeres que presenciaron su humillación sentían una nueva determinación endureciéndose en sus corazones. Vieron en el sufrimiento de Eleanor un reflejo del propio, un recordatorio de que incluso quienes parecían intocables podían ser derribados, que el poder era algo frágil, fácil de romper. En la noche cayó pesada y silenciosa sobre la plantación. En la oscuridad, los esclavizados se reunieron en pequeños grupos, las voces bajas, los ojos brillando de ira y miedo. Algunos hablaban de huida, de rebelión, de un mundo donde nadie tendría que arrodillarse jamás. Otros lloraban por Eleanor, por sí mismos, por todo el dolor infligido y soportado. Y tú, que miras desde la seguridad de la distancia y el tiempo, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías mirado hacia otro lado? ¿O habrías sido testigo? ¿Habrías arriesgado todo para desafiar al amo? ¿O habrías sobrevivido en silencio, con resistencia, con esperanza? Las respuestas nunca son fáciles. La línea entre víctima y cómplice, entre coraje y autopreservación, es tan fina como el filo de una navaja. Pero esa noche, bajo la mirada indiferente de la luna, la verdad quedó expuesta para todos. Y los ecos de esa verdad perseguirían la plantación mucho después de que el último sollozo se desvaneciera en el silencio. El mundo pareció contener la respiración
mientras Eleanor permanecía de rodillas en el polvo, el dobladillo de su vestido manchado con la arcilla roja de Georgia. El sol, ya alto y despiadado, proyectaba sombras agudas sobre el patio, iluminando cada detalle de su humillación. El aire estaba espeso con el olor a sudor y miedo, el silencio solo roto por el zumbido distante de las cigarras y el suave, irregular sonido de la respiración de Eleanor. Por un momento, el tiempo mismo pareció fracturarse. Cada segundo se estiraba hasta el infinito. Cada latido del corazón era un tambor de temor. La voz de Eleanor, cuando finalmente emergió, era poco más que un susurro. «Te ruego que me perdones», dijo, sus palabras temblando en el aire, frágiles como cristal hilado. «Te ruego misericordia». Sus manos, apretadas con fuerza en su regazo, estaban blancas por la tensión. No miró a Josiah ni a la multitud reunida. Su mirada estaba fija en el suelo, como si pudiera desvanecerse en la tierra. Josiah se erguía sobre ella, su sombra cubriendo la cabeza inclinada de Eleanor. Su rostro era una máscara de fría satisfacción, sus ojos duros e implacables. Había orquestado ese momento con la precisión de un director de orquesta. Cada detalle calculado para reforzar su autoridad, para recordar a todos esposa, personal y esclavizados, quién tenía el poder en ese lugar. Sin embargo, bajo la superficie, algo en él estaba vacío, un hueco que ningún control podría llenar. Esperó, dejando que el silencio se estirara, saboreando la incomodidad que recorría la multitud. Los esclavizados estaban de pie en filas tensas, sus rostros cuidadosamente inexpresivos, sus ojos saltando de Eleanor a Josiah y de vuelta. Algunos apartaron la mirada, incapaces de soportar la visión de la señora reducida a ese estado. Otros observaban con una empatía silenciosa y sombría, reconociendo en su humillación un reflejo de su propio sufrimiento diario. El personal se movía de un pie al otro, las manos retorcidas en los delantales, las bocas apretadas en líneas ansiosas. La voz de Josiah, cuando finalmente rompió el silencio, fue suave, pero cargada de mando. «Más fuerte», dijo, su tono desprovisto de piedad. «Que todos te escuchen». Los hombros de Eleanor temblaron. Tomó aire con dificultad, su voz elevándose, quebradiza y cruda. «Te ruego que me perdones. Te ruego misericordia». Las palabras resonaron en el patio, llevadas por el viento caliente, grabándose en la memoria de todos los presentes. Para los esclavizados, ese momento fue un crisol, una prueba de resistencia, de empatía, de los límites de su propia humanidad. Algunos sintieron una oleada de ira, el deseo de apartar la mirada, de negarle a Josiah la satisfacción de su testimonio. Otros sintieron una extraña afinidad con Eleanor, el reconocimiento de que el sufrimiento, sin importar su origen, era una cadena que los unía a todos. El viejo Isaac, de pie al borde de la multitud, cerró los ojos y murmuró una oración. Su voz perdida entre el susurro de las hojas. Josiah se acercó, sus botas removiendo el polvo junto a las rodillas de Eleanor. Se inclinó, su voz baja y venenosa. «Recordarás esto, Eleanor. Recordarás quién eres y a quién perteneces». Se irguió, volviéndose hacia la multitud, los brazos extendidos en un gesto de falsa magnanimidad. «Que esto sea una lección para todos. Aquí hay orden. Hay consecuencias para la desobediencia». Las palabras flotaron en el aire, pesadas como una maldición. Los esclavizados permanecieron inmóviles, sus rostros tallados en piedra, pero bajo la superficie algo se movía, una corriente de ira, de solidaridad, de rebelión silenciosa. Habían visto el poder del amo, pero también su vacío, la necesidad desesperada que lo llevaba a semejante crueldad. Entendían de una forma que Josiah nunca podría, que el verdadero poder no se toma por la fuerza, sino que lo otorgan quienes eligen resistir. Eleanor
permaneció de rodillas, el cuerpo tembloroso, la respiración entrecortada. Sentía el peso de todas las miradas, el saber que su dolor se había convertido en espectáculo, en advertencia, en arma. Se preguntaba si alguna vez podría volver a levantarse, si alguna vez podría recuperar los pedazos de sí misma que Josiah intentó quebrar mientras la multitud comenzaba a dispersarse. Los esclavizados se movían en silencio, sus miradas cruzándose en destellos eléctricos. Algunos ofrecían consuelo silencioso, una mano en el hombro, una palabra susurrada, una mirada que decía: no estás sola. El personal regresó a la casa, los pasos amortiguados en el porche, los corazones pesados con la certeza de que también eran cómplices de la crueldad del amo. Josiah se quedó en los escalones, observando cómo el patio se vaciaba. Sintió una oleada de triunfo, una sensación de orden restaurado. Pero al girar para entrar en la casa, una sombra de duda cruzó su rostro, una inquietud que se quedó en los rincones de su mente. ¿Había ganado? Pero ¿a qué precio? El silencio que siguió no era el de la paz, sino el del miedo, el resentimiento, las heridas que quedaban abiertas adentro. Eleanor se obligó a ponerse de pie, las piernas inestables, el espíritu golpeado pero no roto. Se movió por la casa como un fantasma, su presencia apenas reconocida por el personal, su propio reflejo un extraño en el espejo. Se lavó las manos, frotando las manchas que no se iban, su mente repitiendo la escena del patio una y otra vez, cada detalle grabado en su memoria. En esa noche, la plantación estuvo más silenciosa de lo habitual. Los esclavizados se reunieron en pequeños grupos, las voces bajas, los ojos brillando de ira y tristeza. Algunos hablaban de huida, de rebelión, de un mundo donde nadie tendría que arrodillarse jamás. Otros lloraban por Eleanor, por sí mismos, por todo el dolor infligido y soportado. Los ancianos contaban historias de supervivencia, de esperanza, de la fuerza que se encuentra en los tiempos más oscuros. Josiah se sentó solo en su despacho, el fuego proyectando largas sombras en las paredes. Se sirvió otra copa, las manos temblando apenas. Miró las llamas, buscando consuelo, justificación, algo que llenara el vacío en su interior. Pero el fuego no ofrecía respuestas, solo el crepitar implacable de la leña y el eco de la súplica de Eleanor. En los días siguientes, la plantación cayó en una rutina tensa y precaria. El recuerdo de aquella tarde flotaba en cada rincón, un fantasma que se negaba a ser exorcizado. Eleanor cumplía sus deberes con una resolución frágil, la mirada endurecida, la voz más baja. Los esclavizados la observaban con una mezcla de lástima y respeto, reconociendo en su sufrimiento un reflejo del propio. Josiah, pese a su arrogancia, parecía disminuido, su autoridad intacta, pero su alma vacía por el poder que tanto luchó por mantener en así. La historia de ese día se volvió leyenda, una advertencia, una lección, una cicatriz que nunca sanaría del todo. El amo obligó a su esposa a suplicar misericordia ante toda la plantación, pero al hacerlo, reveló la verdadera naturaleza de su poder. No fuerza, sino vacío; no orden, sino miedo. Los ecos de la súplica de Eleanor perseguirían la tierra mucho después de que el polvo se asentara, recordando que incluso en los lugares más oscuros, el espíritu humano no puede ser completamente quebrado. En los días que siguieron, la plantación pareció existir en un estado de suspensión incómoda, como si el propio aire se hubiera espesado con el recuerdo de lo que había ocurrido. El sol salía y se ponía como siempre, proyectando largas sombras sobre los campos, pero nada se sentía igual. La casa estaba más silenciosa, la risa de los invitados y el bullicio cotidiano reemplazados por un murmullo que presionaba contra las paredes y se filtraba en cada habitación. Eleanor recorría sus rutinas con una precisión mecánica, el rostro pálido y demacrado, los ojos rodeados de insomnio. Hablaba poco, su voz despojada de la calidez de antes,
sus gestos cuidadosos y medidos. El personal la observaba con una simpatía cautelosa, sin saber cómo tender un puente sobre el abismo que se había abierto entre la señora y la casa. Ya no se detenía en el jardín ni tocaba el piano por las noches. En cambio, pasaba horas sola en su habitación, la puerta cerrada. Su presencia, un eco fantasmal en los pasillos por las noches. Los sueños de Eleanor estaban poblados por el recuerdo de aquella tarde. El calor del sol, el peso de 100 miradas, el sonido de su propia voz, suplicando misericordia. Se despertaba en la oscuridad, el corazón desbocado, las manos aferradas a las sábanas. A veces lloraba, en silencio para no ser oída. Otras veces simplemente miraba el techo, su mente girando en torno a las mismas preguntas. ¿Quién era ahora? ¿Qué quedaba de la mujer que alguna vez fue? ¿Se puede recuperar la dignidad después de una humillación tan pública? Para los esclavizados, el evento dejó otro tipo de cicatriz. Las barracas zumbaban con conversaciones susurradas. La historia se repetía en fragmentos y miradas. Algunos sentían una satisfacción sombría al ver a la señora caída. Un raro momento en que la máscara del poder se resquebrajaba y el dolor del opresor quedaba expuesto. Otros solo sentían tristeza, reconociendo en la humillación de Eleanor un espejo de sus propias degradaciones diarias. Los niños, que habían observado desde los márgenes de la multitud, hacían preguntas que sus padres no podían responder. Los ancianos intentaban calmarlos con historias de resiliencia, de supervivencia, de la fuerza que se encuentra en la resistencia, pero bajo la superficie, algo había cambiado. El recuerdo del sufrimiento de Eleanor se convirtió en un punto de unión, un lazo silencioso que conectaba a los esclavizados en su experiencia compartida de dolor e injusticia. Algunos empezaron a soñar con más fuerza con la fuga, con la rebelión, con un mundo donde nadie tuviera que arrodillarse jamás. Otros se volvieron más cautelosos, temerosos de la ira impredecible del amo. La plantación era una caja de pólvora. El aire denso de posibilidad de cambio y del miedo a lo que ese cambio podría costar a Josiah. Por su parte, era un hombre transformado. Exteriormente, mantenía sus rutinas, su autoridad, su imagen cuidadosamente cultivada de control, pero quienes lo conocían de cerca veían cómo las grietas se ensanchaban. Bebía más. Su temperamento estallaba ante la menor provocación. Merodeaba por la casa de noche en copas de dormir, perseguido por el recuerdo de la voz de Eleanor, por la certeza de que su poder se había comprado al precio de la dignidad de ella y, quizás, de su propia alma. El respeto que antes inspiraba ahora se sentía frágil, hueco, una actuación que no convencía a nadie, ni siquiera a sí mismo. La plantación misma parecía estar de luto. Los campos, antes vibrantes con el sonido del trabajo y el canto, estaban apagados. El río corría más lento, su superficie reflejando el cielo pesado. Incluso los pájaros parecían cantar menos, sus melodías apagadas por el peso de lo ocurrido. La tierra recordaba, como siempre, cada crueldad, cada acto de bondad, cada secreto enterrado en su arcilla rojo. En las semanas siguientes, los visitantes de la casa notaron el cambio. Las fiestas se hicieron más pequeñas, las risas más forzadas. Algunos susurraban que la plantación Harrow estaba maldita, que los pecados del amo finalmente habían regresado a cobrar su precio. Otros simplemente evitaban el lugar, reacios a enfrentar la oscuridad que ahora se aferraba a sus paredes. En Eleanor, en su soledad, empezó a encontrar pequeñas formas de recuperarse. Escribía cartas que nunca enviaba, volcaba su dolor en poesía, cuidaba un solo rosal bajo su ventana, hablaba con más dulzura al personal, ofrecía consuelo donde podía y escuchaba las historias de los esclavizados con una empatía nueva y dolorosa. No estaba curada quizás, nunca lo estaría, pero había cambiado. Su sufrimiento, una cicatriz que la marcaba, pero no la definía por completo,
A los esclavizados también cargaban sus cicatrices, algunas visibles, otras ocultas en lo más profundo. Resistían, como siempre, encontrando fuerza en los demás, en la fe, en la esperanza de que algún día el mundo sería diferente. El recuerdo de aquel día persistía, una sombra que se extendía por los campos, un recordatorio tanto de la crueldad del poder como de la resiliencia del espíritu humano. ¿Cómo sanan heridas como estas? ¿Puede restaurarse la dignidad tras una humillación pública? ¿O algunas cicatrices simplemente se vuelven parte de quienes somos? Te invito a compartir tus pensamientos abajo. Al ser testigos de historias como esta, tal vez encontremos juntos una medida de sanación, una comunidad forjada, no solo por el sufrimiento compartido, sino por el coraje de recordar, reflexionar y esperar algo mejor. La historia no es solo un registro de fechas y nombres, sino una sombra viva que se extiende hasta el presente, moldeando la manera en que nos vemos a nosotros mismos y a los demás. La historia de Josiah, Eleanor y los esclavizados de la plantación Harrow no es solo la tragedia de una familia, es una ventana a la maquinaria del poder, a la forma en que corrompe y a las cicatrices que deja tras de sí. Tras la humillación y la crueldad, nos queda preguntar: ¿cuál es el verdadero costo del dominio y quién paga ese precio? El poder, sin control, se convierte en su propia justificación. La autoridad de Josiah era absoluta, pero se construía sobre el miedo, el sufrimiento de otros y el silencio de quienes presenciaban su crueldad. Su necesidad de controlar, de quebrar la voluntad de su esposa y de las personas que poseía, no era señal de fortaleza, sino de vacío, un hueco que nunca podría llenarse, sin importar cuántas veces obligara a otros a arrodillarse. La plantation, con toda su belleza y orden, era un escenario para una representación de dolor, repetida generación tras generación. El sufrimiento de Eleanor, hecho público para que todos lo vieran, fue tanto una tragedia personal como una herida colectiva. Su humillación fue pensada como advertencia, un espectáculo para reforzar el poder del amo. Sin embargo, en ese momento, los límites entre víctima y testigo se desdibujaron. Los esclavizados, obligados a mirar, vieron su propio dolor reflejado en el de ella. El personal, atrapado entre el deber y la empatía, sintió el peso de la complicidad. Incluso Josiah, en su triunfo, quedó disminuido, su alma vaciada por la misma crueldad que ejercía. A los ciclos de abuso rara vez terminan con un solo acto, se expanden moldeando la vida de quienes lo sufren y de quienes los presencian. Las cicatrices que dejan momentos así no se desvanecen fácilmente, se vuelven parte del paisaje, heredadas por futuras generaciones, susurradas en historias y silencios. Y así debemos preguntarnos: ¿en cuándo vemos crueldad? ¿Miramos hacia otro lado o somos testigos? El silencio es una forma de complicidad o un escudo necesario para sobrevivir. ¿Puede existir la misericordia en un mundo construido sobre la crueldad? ¿O siempre es una forma de rebelión? Estas preguntas no pertenecen solo al pasado. El legado de plantaciones como Harrow persiste en el presente, en la forma en que hablamos de poder, justicia y dignidad, en los sistemas que aún dividen y oprimen, en las heridas que aún no han sanado. Enfrentar estas historias es enfrentarnos a nosotros mismos, preguntarnos qué tipo de mundo queremos construir a partir de las ruinas del anterior. Invito a reflexionar, a compartir tus pensamientos y tus propias historias en los comentarios. ¿Qué significa ser testigo? ¿Dónde ves ecos de estos ciclos en nuestro mundo actual? ¿Y qué, si acaso, puede romper la cadena? Al recordar, al cuestionar, al negarnos a mirar hacia otro lado, tal vez encontremos los primeros pasos hacia algo mejor.
Gracias por acompañarme en este viaje a las sombras de Georgia. 1840 en historias como esta no son fáciles de contar ni de escaquear, pero al enfrentar la oscuridad, juntos honramos la memoria de quienes sufrieron y nos retamos a ver el mundo como realmente es, no como quisiéramos que fueran. Si esta historia te conmovió, te inquietó o te hizo pensar diferente sobre el pasado, te invito a ser parte de esta comunidad. Suscríbete para más relatos que van más allá de la superficie, que plantean preguntas difíciles y que se niegan a apartar la mirada de las verdades incómodas de la historia. Tu voz importa aquí. Comparte tus pensamientos en los comentarios QT y Resono. ¿Qué te perturbó? ¿Y con qué preguntas te quedaste? ¿Alguna vez has presenciado crueldad o injusticia? ¿Cómo respondiste? A veces, el cambio más poderoso comienza con una sola conversación. Y si crees que esta historia fue perturbadora, espera a escuchar lo que ocurrió en Luisiana, 1852. Una historia de secretos, superstición y una desaparición que aún atormenta los pantanos hasta hoy. No querrás perdértela antes de Earth. Tómate un momento para reflexionar. ¿Qué ecos del pasado ves en tu propia vida, en tu comunidad? ¿Cómo rompemos los ciclos de silencio y complicidad? Si eres lo suficientemente valiente, comparte tus pensamientos abajo. Construyamos un espacio donde la memoria se convierta en acción y donde incluso las historias más oscuras puedan encender una pequeña luz. Gracias por mirar, por escuchar y por recordar. Hasta la próxima, mantente curioso y nunca dejes de hacer las preguntas que más importan.